Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andrea y si eres amante del manjar y el chocolate, esta torta se convertirá en una de tus favoritas. Hoy prepararemos una irresistible torta manjarate, con un suave mousse de manjar, una base de chocolate y una intensa cobertura de chocolate amargo. Comencemos. Iniciamos preparando la base de chocolate. Llevamos a una fuente 83 gramos de chocolate amargo y 70 gramos de mantequilla. La mantequilla estará caliente, recuerda no pasarte la temperatura para no quemarla, y la vamos a verter en el chocolate, removiéndola constantemente para que ésta empiece a derretirse. Si los chips son muy gruesos, como en mi caso, aplica más calor llevándolo al microondas solo por 30 segundos y continúa mezclando. Poco a poco este se va a ir derritiendo. Continuamos añadiendo 83 gramos de azúcar y ya cambió en batidor globo, así que continuamos integrando. Solo unos segundos el azúcar se irá disolviendo, pero no es necesario batir tanto. Es que el chocolate se enfriará y se irá compactando y no queremos eso. Por lo mismo te comento que esta va a ser una base bastante firme e intensa por estar usando chips de chocolate. Agregamos 75 gramos de huevo y una cucharadita de sal. Integramos y ya tiene más pinta de mezcla. Y finalizamos añadiendo 70 gramos de harina. Como te comentaba, va a ser una base firme, aunque si lo dejas menos tiempo en el horno puedes llegar a tener esa textura fudgy, así estilo brownie, pero para que se sostenga mejor sí te recomiendo que sea un poco más firme. Incluso puedes hacer esta receta aún más rápida. Durando galletas de chocolate le agregas un poco de mantequilla para que tenga una textura un poco más compacta y ya tienes tu base. Pero si quieres una torta mejor hecha, sí te recomiendo realizar esta receta. Puedes ocupar un molde tradicional, pero como yo armaré la torta con este aro necesito el mismo diámetro. Así que cubro la base con papel aluminio, asegurándome que quede bien cerradito, y vamos a engrasar tanto el papel como el aro. Y precalentamos el horno a 175 grados centígrados. Como pueden ver, la mezcla se ve más densa y compacta. Esto se debe al chocolate y si quieren pueden devolver un momento para que puedan ver la diferencia. Así que distribuimos rápidamente en el molde para llevar a hornear. Y si te está gustando el video, por favor tómate un segundo para regalarme un me gusta. Muchas gracias y ahora sí continuemos con el video. Vamos a llevar a hornear a 175 grados centígrados durante 15 minutos. No te dejes engañar si aún se ve muy húmedo, ya que se va a compactar una vez esté frío. Por otro lado, vamos a hidratar 5 gramos de gelatina sin sabor con 50 mililitros de agua. Removemos apenas la gelatina toque el agua para evitar grumos. Cuando se haya disuelto por completo, vamos a dejar reposar. Déjalo unos 5 a 10 minutos. Yo acá estaba en piloto automático porque apenas calenté los 50 mililitros de crema de leche, le agregué la gelatina. Un accidente, no lo pensé mucho y ya era muy tarde, así que simplemente la disolví en la crema, pero tú tienes que esperar a que esta ya esté firme, o sea, bien hidratada. Y mientras se hidrata, vamos a preparar la base. Retiramos la base ya fría del molde, en mi caso del aro. Para evitar que se rompa, me aseguro con un cuchillo de separarla bien de las paredes. Voy quitando el papel aluminio y ya tengo mi base de chocolate. Y como estaba en piloto automático, este proceso lo hice después de hacer el mousse. Y en breve les voy a mostrar las consecuencias, pero a ustedes se los voy a ahorrar. Y lo primero que tienen que esperar es que la base se enfríe y preparar el molde para armar la torta. Volvemos a la crema caliente con la gelatina ya disuelta y la vamos a verter entre 150 gramos de manjar. Vamos a ir removiendo poco a poco con una paleta para que se vaya incorporando. Poco a poco el manjar se irá deshaciendo y se va mezclando con la crema y la gelatina. Cuando se haya integrado lo suficiente, cambiamos a un batidor globo y ahora sí mejoramos la consistencia, batiendo hasta que se integre por completo. Va a quedar una mezcla lisa, sin grumos, es decir, bien integrada. Y así ha quedado la crema de manjar. Ahora vamos a batir 370 gramos de crema de leche, solo hasta que esté semi-batida. Esto va a tardar solo unos segundos, así que quédate cerca. Una crema semi-batida es cuando no está firme, pero se hacen los trazos al batirse. Es decir, van a ir apareciendo algunas marcas
y en ese momento apagamos la batidora. Dejaré correr el video para que puedas notarlo. Como puedes ver, la crema no está firme, incluso va cayendo, pero se marca. Toma en cuenta que si continúas batiendo y llega a estar firme, la mezcla se va a cortar una vez agregues el manjar. Así que detén el batido apenas veas estas marcas y vamos a agregar esta crema de manjar. Sí te recomiendo que si toma consistencia muy rápido como lo hizo la mía, lo que yo debí haber hecho fue calentarla unos segundos solamente para que volviera a tomar esa consistencia más fluida y lisa. Así que vertemos la crema de manjar e iniciamos el batido. Y terminamos de integrar. Vamos a apagar la batidora apenas se vea que la crema ya terminó de montar. Las marcas se van a notar más y por supuesto va a estar bien integrado. Recuerda que si continúas batiendo se puede cortar. Yo acá volví a encender porque me gustaría que estuviera un poquito más firme. Solo miren cómo se marcan bien estas líneas y enseguida lo apago porque llegué justo. Una vez la crema esté bien montada, lo siguiente que pasará es que se va a cortar. Y acá pasó lo que les comentaba. Luego de hacer el mousse, preparé la base y cada segundo cuenta. Mi mousse ya estaba tomando textura. Y ojo que yo sabía que esto iba a pasar apenas me di cuenta que no había preparado la base antes de hacer el mousse. Así que imagínense que tienen la textura que vieron anteriormente. Terminan de integrar con la paleta y enseguida vierten en el molde, porque cada segundo cuenta. Paso todo el mousse a la base. Tomen en cuenta que esta receta es para un diámetro de 21 centímetros. Y empiezo a distribuir. A mí me costó un poquito distribuirlo, no fue nada terrible. Pero por supuesto que hubiera sido mucho mejor tener la consistencia adecuada de un mousse recién hecho. Aún así, con mucha paciencia fui distribuyéndolo y dándole bastantes golpecitos contra el mesón para asegurarme que la mezcla bajara. Empujé con la espátula, fui agitando para que la mezcla pudiera bajar y no queden espacios. Acá estaba revisando cómo estaba la torta, si ya había bajado la mezcla por completo. Una vez lista, alisamos la superficie con la espátula y llevamos a refrigerar hasta que esté firme. Esto va a tardar unos 20 minutos hasta que cuaje. Para la cobertura necesitamos 100 gramos de chocolate y encima vertemos 40 mililitros de crema de leche caliente. Mismo proceso con la base de chocolate, vamos a empezar a remover hasta que este se derrita y si es necesario vamos a llevar al micro. Se va a derretir por completo y continuamos removiendo hasta que enfríe y tome esta consistencia de ganache. Si quieres una cobertura dura, pues ocupas solo chocolate. Y vamos a verter en la torta ya cuajada. Vamos vertiéndolo con mucho cuidado porque aún está tibio, así que no lo agregues todo en un mismo sitio. Por lo mismo, rápidamente vamos a distribuirlo por todo el mousse cubriéndolo antes de que este tome consistencia o de que el mousse empiece a derretirse porque por supuesto, al estar caliente el chocolate, se va a derretir un poco. Distribuimos con mucho cuidado, solo hasta que esté liso. Si es necesario, da algunos golpecitos para que se termine de nivelar y lo dejamos así. Y esta vez vamos a llevar a congelar durante unos 10 minutos. Yo lo llevé a refrigerar y la verdad lo mejor hubiera sido congelarlo para que no se pasara a llevar tanto mousse. Pero no pasa nada porque pasamos una espátula y listo. Para los que me ven de otros lugares, esta no es la presentación tradicional. El manjarate es uno de los postres más icónicos de Chile y se vende en vasitos, así como comprarías un yogurt en el súper. Es parte de la infancia de muchos y esta es su versión torta. Gracias por llegar hasta el final del video, espero que hayas aprendido algo nuevo y disfrutado del proceso. Si es así, regálame un me gusta y te invito a suscribirte para que sigas aprendiendo de pastelería en casa conmigo. Te dejo mis redes en la descripción y nos vemos en un próximo video. Bye bye.